En una ciudad flotante, donde existen los ricos que se deshacen de su basura y de las personas lanzándolos a un gran abismo, también en una zona pobre vive un niño. Para él eso no es correcto, pues para ganarse la vida recoge esa basura, la arregla y vende. Además cree firmemente en un dicho que dice: en los objetos que trates con cuidado habitará un espíritu. Pero un día todo se va al carajo cuando lo acusan de asesinar a su propio padre y lo arrojan al abismo, un infierno habitado por las bestias de la basura. Tras experimentar esta terrible situación, él promete regresar y vengarse de todos. Esta historia inicia con nuestro protagonista Rudo. Él, como de costumbre, cuando ve a los camiones transportar la basura, se escabulle e ingresa al vertedero de basura. Aquí un guardia se da cuenta. Él saca su arma apuntando a Rudo, y viendo que es el famoso delincuente de la basura, presiona el botón de alerta, por lo que vienen refuerzos. Rudo les lanza una bolsa de basura, manchando a uno. Esta pequeña brecha la aprovecha para escapar por un ducto y salir del lugar. Sin embargo, las compuertas se cierran. Más guardias llegan a su posición, abren fuego y disparan a quemarropa, pero debido a la gran velocidad de Rudo logra esquivar todas las balas. No obstante, una le roza en el brazo, causándole una herida, pero esto no es suficiente para evitar que escapara. Así es que se mete en un ducto, y al perder a todos los guardias logra salir por una alcantarilla. Al día siguiente, en la ciudad limpia, escuchamos a unas mujeres hablar del robo de anoche, pues el delincuente de la basura volvió a cometer de las suyas. Una de estas asegura que debe ser alguien de las tribus. En eso ven a un hombre sucio. Él, tras escucharla, se retira. Aquí una de ellas, viendo lo sucio que está, menciona que le dan asco a aquellos de las tribus por ser tan sucios. Esto lo escucha el hombre, pero no le da importancia. Guarda su libreta y se dirige a una puerta. Al cruzar la muralla podemos observar un lugar completamente diferente. Aquí escuchamos a unos tipos sucios hablar del delincuente de la basura, pues ellos bien saben que ese delincuente es Rudo, así que se quejan entre ellos de que por culpa de este nuevamente los discípulos los tendrán en la mira. Mientras tanto, Rudo andaba arreglando uno de los objetos recogidos. Su amiga Chihuahua se le acerca y lo regaña por andar robando basura de la ciudad, así que le pregunta la razón de hacer esto y si acaso sabe que eso es peligroso. Rudo argumenta que los ricos tiran un montón de cosas que aún se pueden usar y simplemente le da pena que terminen en ese lugar, pero por otra parte hacer eso también le ayuda con los gastos. De repente, tres adolescentes se acercan y, burlándose del mal olor de Rudo, le preguntan a Chihuahua si acaso no le llega la peste estando junto a él, ya que de por sí con solo ver esos guantes sucios sienten que le saldrán ronchas si los toca. Aquí uno de ellos patea la lámpara que Rudo arreglaba y le dice fríamente que nadie comprará esa basura. Chihuahua lo defiende y le recuerda que todos allí son iguales. De igual forma estos no hacen caso y le aconsejan a la mina no juntarse con él, ya que es el hijo de un asesino. Tras oír todo esto, Rudo solo agacha la cabeza, mientras que el tipo le cuenta a Chihuahua que ese barrio fue creado para encerrar a criminales y que ellos son sus descendientes, razón por la que se esfuerzan a diario con el objetivo de trabajar honradamente para limpiar su mala imagen. Sin embargo, todo fue en vano por culpa del padre de Rudo, quien asesinó a un montón de personas. Por ello, si sigue estando junto con él, pensarán que son iguales. Esto molesta a Rudo, lanza una mirada matadora al molestoso, provocando que de inmediato se calle. Los bullies asustados se van del lugar, afirmando que algún día se volverá un asesino. Chihuahua anima a Rudo recordándole que él es diferente a su padre, y ella misma sabe que no es un tipo malo que mate gente. Rudo, algo avergonzado, se le agradece. En eso Chihuahua ve un peluche recién arreglado y le pregunta por él. Rudo le avisa que ese no está a la venta, se arma de valor y le dice que ese peluche es para ella, pero aquí justo llega la madre de Chihuahua, mientras la regaña por juntarse con ese mocoso. Luego de esto, Rudo regresa a casa y al entrar Recto lo molesta, repitiéndole las palabras que le dijo a Chihuahua. Nuestro albino se sonroja y le pregunta si acaso escuchó todo. Recto solo le aconseja decir las cosas claras y sin rodeos, pero cambiando de tema se le acerca y le exige que le cuente acerca del delincuente de basura de anoche. Rudo aquí crea una buena excusa. Tras oírlo, Recto le recuerda que no tiene la necesidad de ganar dinero arriesgando su vida, recomendándole así que mejor le deje los gastos a él hasta que crezca. Rudo le recarga que no arriesga su vida, pues nunca lo habían descubierto hasta ayer. Recto entiende que no tienen parentesco sanguíneo, y aunque no sea su padre de sangre, de igual forma lo quiere y son familia. Por lo mismo le pide que deje de intentar pagárselo. Aquí Rudo, todo agradecido, le recuerda que fue él quien lo recogió cuando lo abandonaron de bebé, y desde entonces lo crió como un hijo. Así es que le dice que no intenta pagárselo, pero que aún en familia se agradecen las cosas. Recto lo molesta con que así debería de sincerarse con Chihuahua, para que ella sepa lo que él siente. En eso ve la herida en su brazo, así que le pregunta si acaso le dispararon. Rudo intenta minimizar el daño, pero Recto le pide que lo deje ver, y de paso cambiará las vendas de sus brazos. Al ver lo que le pasó, le aconseja que ya no vaya al vertedero, pues podría acabar mucho peor. Rudo considera que no es para tanto, en comparación con las heridas que le dejaron sus padres. Aquí Recto le recuerda que el que comete un delito grave es condenado a muerte y arrojado al abismo, cosa que ya hicieron con su padre. Por ello quiere que se cuide a sí mismo y las cosas que le importan en este mundo podrido. Ahí Rudo recuerda cómo desde que tiene uso de razón, sus manos están así de maltratadas. A causa de esto siempre sintió un dolor muy fuerte, así mismo como las miradas de asco de la gente al ver sus desagradables heridas. Pero entonces Recto le regaló unos guantes, los cuales al ponérselos lograron aliviar el dolor de inmediato, algo que en toda su vida no cree poder pagar. En eso Recto le apresura en conquistar a Chihuahua, esto antes de que alguien le gane. Por eso le aconseja que le regale ese peluche y también le dé un beso, y si en caso no quiere ir, lo dejará sin cena. Así es que se pasa
pasan toda la noche hablando, pero lo que no sabían es que desde afuera de la casa, un enmascarado encapuchado los observa y también escucha toda la conversación. Al día siguiente Rudo planea entregar el peluche a Chiwa, entonces paseando por la ciudad, recuerda que se dice que el abismo es un vertedero de basura enorme y que el destino de la gente que ha cometido crímenes es ese lugar, y claramente así es, pues vemos como justo en ese momento sentencian a una persona al abismo, mientras que los demás aclaman la suciedad al abismo. Aquí Rudo se pregunta qué será de los infelices que arrojan, pero de repente aparece Chiwa. Ella considera inusual verlo por esos lados, ya que además la vista de allí no es nada agradable. Rudo la corrige mencionando que en el barrio no hay ningún lugar con vista agradable. Chiwa comenta que el barrio fue creado a las afueras de la ciudad, para que les quedara claro que si llegan a cometer una fechoría, los arrojarían al abismo. Entonces dirigiéndose a Rudo, le dice: no me gustaría ver que te arrojen a ti, pero también entiende que hay mucha basura que tiran que aún sirve, y si en el peor de los casos lo llegan a atrapar a él, lo lanzarían a ese abismo. Aquí Rudo menciona que eso fue lo mismo que le dijo Recto. Entonces Chiwa le recuerda que ese señor se preocupa mucho por él. Al escuchar estas palabras, él voltea a verla. Aquí Chiwa se da cuenta de lo que acaba de decir, así que avergonzada le explica que no lo decía de esa manera. Rudo también avergonzado se tira al suelo. Esto lo ve Chiwa, quien se fija que lleva el muñeco de peluche con él. Rudo se arma de valor y le confiesa que pensaba regalárselo, y aunque sabe que quizás no le guste algo que alguien desechó, cree que el peluche sería más feliz con ella que en la basura. Chiwa lo acepta y le promete que lo cuidará por siempre. Rudo no aguanta la emoción y completamente feliz regresa a casa para contárselo y presumírselo a Recto. Al voltear por una calle es que de casualidad se choca con uno de los discípulos. Esto lo deja confundido, pero de igual forma continúa yendo a casa. Al llegar se arrepiente, pues sabe que de seguro Recto le dirá que ahora se declare. Pero al abrir la puerta encuentra al sujeto enmascarado encima de Recto apuñalándolo. Rudo se llena de ira y se balanza hacia el enmascarado, pero luego lo vemos completamente débil en el suelo, pudiendo solo ver cómo aquel tipo misterioso se va del lugar. Recto con sus últimas fuerzas le pide que huya de este lugar y que por favor cambie este mundo de porquería. Justo en ese momento llegan los discípulos, quienes paralizan a Rudo y lo acusan de asesinato. Rudo les intenta explicar que él no es el culpable y que están cometiendo un error, pero sobre todo Recto aún sigue con vida. Uno de los guardias le grita que deje de decir tonterías, pues está cubierto de sangre. Rudo le sigue intentando contar la versión de su historia, sin embargo estos desgraciados no lo escuchan y de un puñetazo lo duermen. Después de la captura todos los vecinos hablan de lo sucedido, y como Rudo supuestamente mató a su padre adoptivo, es tan fuerte la noticia que llega a oídos de Chiwa, quien abrazando el peluche no cree que Rudo haya sido capaz de hacer algo así. Pasamos ahora con Rudo. A él lo tienen atado de manos mientras el juez dictamina su sentencia, y debido a que cometió el acto más inmundo de todos, no permitirán que un asesino como él permanezca un segundo más en esta tierra sagrada. Por ello lo sentencian a muerte. Al oír esto todos los presentes aclaman las palabras de siempre. Sí, la suciedad al abismo. Rudo no entiende cómo terminó todo así, y levantando la cabeza para ver si alguien entre toda la multitud de personas lo ayudaría, es que nota a Chiwa. A ella le pide que busque al culpable de asesinar a Recto. Sin embargo ella aparta la mirada y dice que él nunca dejará de ser el hijo de un asesino. La multitud continúa aclamando su muerte. Entonces Rudo sonríe y dice que los sucios son ellos, pues solo son una porquería sin voluntad a pesar de tener ojos y oídos, tanto que más parecen unas malditas marionetas. En eso que el juez estaba por dar la orden para ser lanzado, es que en la parte de atrás Rudo logra ver por unos segundos al enmascarado antes de caer. Con la imagen del culpable en su mente, cae al abismo y jura hacerlos descender al infierno y aniquilarlos. Luego de esto despierta en lo más profundo del abismo, pero al levantarse siente un fuerte olor, viendo entonces a su alrededor un sinfín lleno de basura. De repente el suelo comienza a temblar y al voltear ve a una enorme bestia de basura, el cual se levanta de entre todo el cúmulo de desechos. Durante su caída Rudo recuerda su infancia, pues siempre le pareció extraño que pese a que todos se interesaran tanto en la suciedad y los crímenes, a nadie le importara, ni se pusieran a pensar en lo que pasa al caer en el abismo, y solo hablaban o despreciaban a los de la tribu. Regresamos a la realidad y ahora Rudo está huyendo de las bestias que lo persiguen, pero de repente es rodeado y sin escapatoria se pregunta qué son esas cosas, si acaso son una masa de basura, pero estos comienzan a atacarlo. Rudo como puede logra esquivar a cada una de las bestias, pero cuando de casualidad cae al suelo, ve el cráneo de una persona. Rudo se queda atónito por unos segundos, siendo así maldice a los de arriba por atreverse a lanzarlo a este lugar. En eso el suelo comienza a temblar y toda la montaña de tierra desciende. Rudo tirado en el suelo y mal herido, sabe que si continúa respirando ese aire se arruinará los pulmones. Ahora con su vista busca un lugar seguro, pero de inmediato se da cuenta que está en el mismísimo abismo, el infierno, y aquí no hay lugar seguro. Pero de la nada escupe sangre y las bestias corren hacia él. Se pregunta si realmente terminará todo sin poder hacer algo, pero recordando el momento en que vio a Recto morir, algo cambia dentro de él, pues varios objetos se iluminan. Rudo se arrastra y coge una vara de metal, mientras se dice a sí mismo que no puede morir, pues todavía le queda algo por hacer. Debe hacer pagar a los que lo arrojaron al abismo, pero más importante, matar al desgraciado que asesinó a Recto. Jura encontrarlo y acabar con este, por lo que ahora su propia muerte tendrá que esperar hasta entonces. En eso golpea a una de las bestias. Esto llama la atención de un desconocido que lo miraba a lo lejos. Por su parte Rudo con su varita de metal contraataca a las bestias, le clava la varilla a una de estas, sin embargo el monstruo reacciona y lo manda contra una montaña. Aquí otra aparece y la destruye. Sin embargo
luego Rudo se salva y agarrando un poste se lo lanza a la bestia, arrancándole así una patita. De repente el suelo comienza a temblar y desde abajo de él sale otra bestia que intenta devorarlo. Rudo esquiva el ataque pero comienza a toser sangre, no puede moverse y lo peor es que las bestias aprovechan esto para acercarse. No obstante, al último segundo sus ojos brillan y con una placa de metal evade el ataque. Aprovecha que le cortó la pata a uno y los parte a ambos a la mitad, haciendo así que estas criaturas exploten. Rudo se encuentra exhausto, sin embargo el suelo comienza nuevamente a temblar. Al voltear ve a otra bestia, intenta escapar, pero el monstruo enorme de un pisotón levanta toda la capa de basura, mandando así a volar a nuestro pobre Rudo. Él se encuentra débil, intenta abrir los ojos y aquí ve a un enmascarado con una sombrilla. Este lo agarra de la ropa y lo patea, sin embargo resulta ser bueno, ya que le pone una mascarilla que le permite respirar. Aún así nuestro Rudo ni siquiera le agradece y le pregunta qué son esas cosas y también si acaso él es un habitante de este lugar. El enmascarado le pide guardar silencio, pero Rudo no entiende y le vuelve a preguntar por el lugar. El enmascarado cansado le repite que se calle, pero nuestro prota sigue sin entender y le dice que acaba de caer al abismo, así que quiere saber cómo es este lugar y si acaso es el infierno subterráneo. El enmascarado cansado le responde que no están bajo tierra, pero tampoco es para que suba la voz. Rudo le grita que hable más fuerte, ya que no lo escucha. El tipo se molesta y le grita que no están en la superficie y que ellos, los de la esfera, tiraron toda esa basura, pero ahora que él hizo mucha bulla, por su culpa esos monstruos asquerosos hechos de desecho los encontrarán. Le explica que es totalmente inútil destruirlos una y otra vez con armas normales, ya que siempre se reconstruirán. Además reaccionan a los ruidos de los humanos y por eso él hablaba bajito. Y sí, a la par una de las bestias se acerca para devorarlos. El enmascarado se pone en su modo fachero, su sombrilla empieza a brillar y evoluciona. El tipo aquí menciona que fue reconfortante gritar un poco, pero ahora ya es momento de hacer la limpieza. Así lo vemos hacer girar su sombrilla y destruye fácilmente al monstruo, de los cuales sus restos se desintegran, algo que asombra a Rudo. Sin embargo, esa no era la única bestia, pues al levantar la mirada se percatan de decenas de bestias observándolo a lo lejos. El enmascarado decide acabar con todo esto de inmediato, así que se lanza al ataque y con su sombrilla en mano destruye a varios monstruos al instante. Rudo queda muy sorprendido al ver que barrió con todos esos, por lo que se pregunta si acaso será tecnología especial del abismo, pero ahora eso no le importa, pues si tan solo tuviese ese poder, se vengaría de los de arriba. Por su lado, el tipo andaba descendiendo con sombrilla, hasta que uno de los monstruos regresa a la vida y le lanza una bola de ácido. El enmascarado hace girar su sombrilla y destruye la bola de basura. Esta al tocar con la superficie explota, pero el misterioso sujeto no le toma importancia y corre en dirección a esa bestia. Da un salto en su hocico y elevándose con su sombrilla de nuevo, dice las siguientes palabras: Sí, tremendo ataque bien poderoso. Con esto perfora la cabeza del monstruo y destruye toda la zona a su alrededor. Terminada con la pelea regresa con Rudo. Se saca la máscara y se presenta como Engine, un humilde limpiador, pero rápidamente se vuelve a poner cuando huele tremendo olor a basura. En eso Rudo cae desmayado al suelo y vemos otro recuerdo de nuestro pequeño, pues una vez cuando fue empujado por un grupo de niños, tras decirles que las cosas sí tienen vida, conversó con Recto. Este le preguntó si se desquitó con ellos, lo cual en su momento Rudo negó. Por solo el hecho de aguantar, Recto lo felicita, pero ahí Rudo le recuerda que hace tiempo él mismo le dijo que un espíritu habitaría las cosas que uno cuida por mucho tiempo. Aquí Recto se acerca para limpiarlo y le aclara que ese es un viejo dicho para fomentar que cuidemos bien las cosas, aunque él personalmente sí lo cree, ya que quizás esa toalla lo deje bien limpio gracias al espíritu que la habita. Rudo en su inocencia le pregunta si todos estos objetos y sus guantes podrían tener espíritus. Recto se lo confirma, mencionando que seguro algún día un espíritu los habitará si los cuida mucho. Regresando ahora a la realidad, vemos a Rudo despertar amarrado de los brazos y ser arrastrado por Engine. Nuestro niño le exige que lo suelte, ya que tiene que apresurarse para volver arriba. Engine se detiene y volteándolo a ver, le pregunta cómo piensa volar hasta la esfera, revelándole que esta siempre está en movimiento. Pero eso no le importa a Rudo y jura volver sin importar lo que le digan. Así le exige que le enseñe todo lo que sepa sobre este mundo, los monstruos de antes y el poder que utilizó, pues usará todo eso para acabar con el asesino de Recto y con los cretinos de la esfera. Así que no piensa callarse hasta que le responda. Engine se harta y quitándose la máscara le pide que deje de gritar, pero si tanto insiste, le enseñará la clase de sitio que es este lugar. Así lo vemos arrastrarlo hasta una gasolinera y abandonarlo en ese lugar. Rudo le pide que no se vaya, pues todavía no le ha contado nada. Sin embargo, Engine no le hace caso y se va. Justo en eso aparece un grupo de personas. Ellos se acercan a nuestro Rudo y al verlo con esa ropa, le preguntan de dónde es. Rudo responde que acaba de caer de la esfera. Aquí los tipos se quitan las máscaras del asombro y lo comienzan a interrogar. Rudo les pregunta quiénes son. Esto les parece extraño a los tipos, ya que no se imaginaban que los esferinos hablasen su mismo idioma. Aquí uno menciona que tal vez sea un impostor, pero el líder tocándole el rostro le dice que no lo parece. Rudo se aleja, así que
los tipos se disculpan, mencionando que por lo general solo encuentran cuerpos sin vida. En eso el líder nota que está amarrado, así que le dice que enseguida se las quitará. Por un momento Rudo piensa que este hombre es más razonable, claro, comparándolo con Engine. Sin embargo termina siendo todo lo contrario, pues lo meten a su camión y lo sujetan con cadenas. El líder desgraciado menciona que como estaba suelto era muy fácil que se escapara. Además le comenta que los cuerpos de los esferinos se venden por mucho dinero, ya que hay mucha gente que los desea, empezando por el cadáver entero, extremidades y ropa, aunque nunca en su vida se imaginó que conseguiría uno vivo. Rudo intenta liberarse, pero aquí el sujeto le pregunta si sabe la razón por la que tanto quieren a los de la esfera. Rudo queda en silencio, así que el tipo le explica que es porque los odian, ya que todo el tiempo les arrojan un montón de basura, donde la acumulación de esos desechos produce una atmósfera tóxica e incluso creó monstruos los cuales devoran a mucha gente. Ahora en caso de que otras personas lo encontraran, terminaría siendo torturado, o quizás lo descuartizarían en público. Es por eso que luego de venderlo, se asegurarán de ser testigos de su suerte. Aquí se percatan que está bastante desnutrido, recoge algo de comida y se lo introduce en la boca, suponiendo que esta comida seguro es basura para él. Los demás se burlan, pero cuando el líder mete su mano, Rudo lo muerde y le arranca la piel de los dedos. El tipo grita de dolor, pero vemos a Rudo masticar la piel y la comida que le dieron mientras dice que eso no es basura, pues todavía se puede comer sin ningún problema. Rudo, harto de que la gente divida todas las cosas según lo que les convenga, empieza a jalar las cadenas, y ese mismo poder de cuando peleó con los monstruos lo rodea. Logra romper las cadenas y liberarse, jurando ahora no aguantarse nunca más. Todo esto es visto por Engine, el cual se impresiona al ver tal cantidad de poder. Por su parte, Rudo recuerda las palabras de su padre con respecto a los espíritus que habitan en los objetos, y como estos sin lugar a dudas le brindarán su ayuda si los cuida mucho. Rudo agarra la cadena y usando su poder transforma esta en una cadena con púas. Los sujetos se sorprenden al ver que en la esfera también hayan de esos tipos. Acá Engine nos explica que alguien con la habilidad de darles vida a los objetos para extraer su poder es un Giver. El líder les ordena a sus hombres que acaben con él. Todos corren con intenciones asesinas. Uno planea quitarle la cadena, mencionando que los Givers no pueden emplear su poder extraño sin un objeto. El pelea azul corre y logra quitarle la cadena de sus manos. Sin embargo, Rudo agarra una llanta, a la cual imbuye de poder. Este acto sorprende tanto a los sujetos como a Engine, pues Rudo es alguien especial, ya que puede imbuir su poder en más de un objeto. Así es como nuestro prota acaba con todos los demás, y cuando estaba por terminar con el líder es que Engine aparece y lo detiene. Aquí Rudo recupera la cordura. Rudo en su mente se pregunta qué estaba haciendo, pues no recuerda nada después de las palabras de Recto y de que sus guantes empezaran a desprender un poder misterioso. Engine lo ve sangrando, así que supone que por ahora su cuerpo no soporta tanto poder. Por lo mismo se disculpa, ya que solo lo puso a prueba para confirmar que contara con el poder. Pero tras ver todo lo ocurrido se ofrece a enseñarle todo sobre este mundo y ese poder. Pero eso sí, a cambio tendrá que unirse a los limpiadores. Rudo queda confundido, le sale un poco más de sangre y lo rechaza. Cambiamos de panel. En el tejado de una casa de una ciudad completamente desolada, un tipo anda tranquilamente sentado. En eso, Engine se comunica con él y le menciona que acaba de encontrar un diamante en bruto. El tipo se sorprende y cuestiona que eso sea cierto, pero Engine le resalta que es la verdad y lo encontró por casualidad en la zona prohibida, resultando también que posee cierta habilidad, una bastante peculiar para ellos, razón por la que lo reclutó como limpiador. Engine por su parte anda en un consultorio viendo cómo Rudo es atendido por un viejo calvo y aterrador. Engine termina de platicar y promete que luego de hacer unas cosas se lo presentará. Ahí Rudo le cuestiona sobre cuándo dijo que él se uniría a ellos, pero Engine le recuerda que no está en posición de elegir. Nuestra prota de igual forma se rehúsa argumentando que tienen que volver arriba. En eso el viejo calvo alza la voz y le dice a Rudo que tuvo mucha suerte, pues si hubiese respirado más de ese aire en la zona prohibida, habría muerto. Y para colmo, como después lo habían raptado, seguro lo habían vendido en partes. Así le exige que le dé las gracias a ese chico limpiador que lo salvó. Engine aprovecha esto para burlarse. El viejo se le acerca y agrega algo más. Le grita y aclara que en realidad es una vieja, no un viejo. Con eso ya da finalizado el tratamiento, botándolos así de su consultorio. Al cerrar la puerta, Rudo le agradece a Engine por pagar su tratamiento, pero le dice que solo quiere información, así que no tiene tiempo para ser un limpiador. En eso Engine lo interrumpe y le pregunta si cuando lo secuestraron entendió cómo tratan a los esferinos en Terra. Le resalta que es libre de preguntarle a quien quiera. Sin embargo, si llegan a descubrir que es un esferino, en ese momento será su fin. Rudo ahora camina mirando para abajo. Entonces Engine le comenta que por ahora quiere que comprenda algo de este lugar, y es que la gente no es tan amable como para darle la información así de gratis. Así le ordena que se calle y simplemente lo siga. En la ciudad se detienen a comer en un puesto de comida. Engine por un momento se sorprende por el apetito que tiene Rudo, pero supone que eso es normal, ya que después de todo vomitó demasiado tras comer basura. Así Rudo no deja de tragar, y viendo las calles de la ciudad, se dice a sí mismo que pensaba que el abismo, o sea Terra, estaba compuesto solo de basura. Sin embargo, ahora comprendió que también hay poblaciones normales y comida rica. En eso Engine le pregunta su verdadero nombre, a lo que nuestro chico se presenta con el nombre de Rudo. El rubio, encendiendo su cigarro, intuye que ya es hora de darle una clase sobre Terra. Le explica que en este lugar es fácil que las emociones, o sea el ánima, se acumule entre la basura, y llegado a cierto punto esta se convierte en energía que causa distintos fenómenos. Uno de ellos vendría siendo el origen de las bestias de la basura. Engine explica que esas cosas atacan a los humanos en cuanto lo ven. Suelen
habitar las áreas de la basura fuera de las poblaciones, aunque en ocasiones también las atacan. Rudo cuestiona la razón de que no las amurallen, a lo que Engine le responde que las personas no pueden permanecer encerradas para siempre. Al oírlo, Rudo comprende esto perfectamente. Entonces Engine continúa hablando. Le resalta que las armas normales no sirven contra las bestias de basura, debido a que su núcleo está hecho de ánima. Sin embargo, él, Rudo, es capaz de derrotarlos con sus guantes. Nuestro chico se sorprende al escuchar esto, y mirándose sus guantes se pregunta si acaso es verdad. Aquí Engine le explica que al igual que un cuchillo que un cocinero ha afilado con cariño por mucho tiempo, o la pluma que acompañó al escritor por años, si una persona usa una cosa por mucho tiempo y lo cuida muy bien, dichos objetos empiezan a ser habitados por el ánima, designando así a estos objetos como instrumentos vitales. Le explica que solo se puede vencer a una bestia con núcleo de ánima, con un instrumento de ánima. No obstante, hay poca gente que puede extraer el poder de los instrumentos vitales. Rudo le pregunta si acaso él es una de esas personas con la habilidad. Engine se lo confirma y le dice que ambos son givers, personas con poderes diferentes. Ante esto, Rudo se queda pensando en cómo durante todo este tiempo Recto realmente tenía razón. Ahí Engine agrega que él pertenece a los limpiadores, una organización que extermina bestias de basura y constantemente necesita más givers. Rudo comprende que por eso lo invitó, así le pregunta si le irá cómo regresar arriba si acepta unirse a ellos. El rubio con total tranquilidad le dice que no tiene ni idea de cómo ir a la esfera, a lo que Rudo le pregunta cómo que no, pues si actuaba como si lo supiera. Engine le resalta que nunca confirmó nada. Aquí Rudo estaba por decirle algo, pero Engine, echándole el humo del cigarro en la cara, le menciona que su jefe maneja bastante información, por lo que quizás, solo quizás él sepa algo. Rudo no puede creer tal barbaridad, pero sabe que no tiene otra elección que conocer primero a su jefe. De repente Engine cambia de tema y le pregunta por la persona que le dio esos guantes. Rudo le comenta que se los dio un tipo que era como su padre y ahora son su mayor tesoro, ya que es el único recuerdo que le queda. Engine reconoce que aunque estén desgastados y viejos, se nota que los cuida mucho, algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Resalta que son unos buenos guantes con un espíritu dentro, así le encomienda seguir cuidándolos. Pero de repente suena el collar, lo que da a entender que ya se le hace tarde. Da finalizada la clase sobre Terra y ahora ya está por irse, pero aquí Rudo lo detiene y le agradece por todo lo que hizo por él. En eso Engine le lanza una bolsa con dinero y le menciona que ese será su capital por ahora, así que no lo vaya a malgastar. Rudo duda si aceptar y le pregunta si acaso el darle su dinero no le causará problemas económicos. El rubio le responde que para nada, ya que ese es el dinero que ganó vendiendo su ropa y de ahí sacó para pagar su tratamiento y comida, así que no tiene de qué preocuparse. Esto molesta a Rudo, quien jura que le dará una paliza, pero Engine le recuerda que no puede usar la ropa de la esfera en Terra. Incluso considera que se tardó mucho en notarlo, pero bueno, se despide pues tiene que reunirse con su futuro instructor. Nuestro albino se aguanta las ganas de gritarle, pero en su mente jura que en cuanto sepa cómo volver arriba, renunciará de inmediato. En ese momento, inesperadamente, un gato blanco le roba su bolsa con dinero y escapa por un callejón. Rudo no lo piensa permitir, así que lo persigue. Sin embargo, ese gato es demasiado escurridizo. En eso, nuestro albino nota un bastón, así que agarra esto sin pensar. Escondido detrás de la pared, el dueño del bastón, que andaba comiendo tranquilamente, ve cómo Rudo se roba su bastón. El albino, por su parte, logra atrapar al gato y quitarle su bolsa, pero ahí el sujeto se acerca lentamente y llamando mocosa asquerosa, Rudo le exige que le devuelva lo suyo. Rudo le pide que no diga estupideces, pues el dinero es de él. Aquí el sujeto le aclara que no se refiere a eso, sino a su bastón. Rudo le pregunta si acaso se refiere a eso, ya que más parece un simple palo. El tipo aparece detrás suyo y de un golpe se lo quita de las manos. Este comienza a inspeccionar su bastón. Ahí Rudo se da cuenta que también lleva el mismo emblema que Engine. El tipo, transformando su bastón en un arma, le dice que no crea que puede robarle su tesoro y salir ileso. Ante esto, Rudo comprende que ese sujeto también es un limpiador. El tipo resalta que al parecer le falta que le den una buena lección con su preciado Lovely Assistant. Dicho esto, al instante golpea a Rudo y le dice que si está dispuesto a robar a otros sus tesoros, supone que también estará preparado para que lo lastimen, llamándolo así Diamante en bruto Rudo. Rudo, esquivando el ataque, se sorprende de que sepa su nombre, por lo que supone que este sujeto también es un limpiador. El extraño se lo confirma, pues Engine le habló a grandes rasgos de él. Así se presenta como Sanka Nihiku, miembro de los limpiadores Akuta, y de ahora en adelante será su instructor a petición de Engine. Sin embargo, no pensó que empezaría por enseñarle algo tan básico como el hecho de robar a alguien puede resultar en una paliza. Rudo le explica que solo tomó el bastón para atrapar al gato que robó el dinero, pero Sanka no le presta atención y le aconseja decirle a sus padres que debieron educarlo mejor. Aquí Rudo se molesta al oír que insultaron a Recto, pero cuando ya está por usar su habilidad, tiene un recuerdo de este, donde le enseñó que si quería que los demás le hiciesen caso, primero debía dar su brazo a torcer intentando calmarse y ponerse en los zapatos del otro. Con esto en mente, Rudo se tranquiliza y comprende que se ha enojado porque pensó que le robó algo muy valioso, algo que sabe que él también se sentiría así si le hicieran lo mismo. Por ello agacha la cabeza y se disculpa, aclarando que no pensaba robársela, ni tampoco sabía que fuera tan valioso para él. Aquí Sanka se tranquiliza y viendo que no tenía intenciones de robársela, se disculpa por perder los estribos y bueno, también por intentar atacarlo. Aquí Rudo queda boquiabierto al ver que por primera vez el consejo de Recto funcionó y pudo hacer las paces con alguien. Sanka le pregunta si se unirá a los limpiadores, pues de ser así, aunque hayan comenzado
con el pie izquierdo cuenta con él. Dicho eso, lo ayuda a levantarse y le pregunta cuál es su instrumento vital, así mismo como qué habilidad tiene. Rudo le responde que son sus guantes y con respecto a la habilidad todavía no está seguro. Sanka, viendo sus guantes, le dice que están geniales, halagando así más cosas sobre esto. Al oírlo, Rudo queda perplejo al ver que cambió totalmente su personalidad. Supone que es por la sonrisa, pues incluso Recto le decía que no pusiera cara de pocos amigos, así es que se propone en sonreír. Pero cuando Sanka le pregunta la razón por la que se quiere unir a los limpiadores, Rudo, con una sonrisa fingida, le contesta que más que querer unirse solo lo ayudará para cumplir su objetivo. Sanka, al ver esa cara, le grita si acaso se está burlando de él, poniendo esa cara tan fea. Rudo le pregunta por qué se enoja si esa es su mejor sonrisa, pero Sanka le grita que no puede llamar sonrisa a esa expresión tan repugnante. Nuestro albino se pregunta qué habrá hecho mal, si acaso abrió demasiado los ojos o quizás no debió mostrar los dientes, así se dispone a hacerlo nuevamente, pero Sanka le grita que si acaso está demente, mencionándole que ha sido muy amable con él, y se termina pasando de listo. Aquí Rudo se enoja, y gritándole le pregunta cómo se atreve a tratar mal a alguien que le sonríe. Sanka resalta que de seguro se le subió a la cabeza que Engine viera talento en él, así le recuerda que ellos se juegan la vida a diario con las bestias de la basura y otras cosas, por ende no puede creer que haya dicho que solo los ayudará hasta cumplir su objetivo. Le grita que de seguro debe ser algo muy trivial si lo dice con esa cara de payaso. Rudo cambia de expresión y recuerda el momento en que Recto estaba siendo asesinado, y antes de morir le rogó que cambiara ese mundo de porquería. Así le crimina al tipo si acaso dijo que su objetivo era algo trivial. Lleno de ira afirma que él también va muy en serio. Sanka, cansado de todo, le dice que desde que lo vio supo que no harían buen equipo y tampoco se llevarían bien, así activa su poder de Giver, y de igual manera Rudo lo hace. Agarra un palo de basura y lo transforma. Sanka le pregunta si acaso su instrumento vital no eran sus guantes, pero entonces comprende que la habilidad de Rudo es convertir los objetos que tocan en instrumentos vitales. Este sonríe y le menciona que eso es hacer trampa, pues ahora tiene sentido que Engine lo llame un diamante bruto. Ambos se preparan para pelear, pero antes le sugiere grabarse bien que un simple prodigio nunca podrá luchar al nivel de un super tipo normal. En ese instante Rudo se da cuenta que no lleva su bastón, pero desde arriba de la nada cae el bastón. Rudo, confundido, se pregunta cómo lo hizo, pero Sanka, agarrando el bastón de nuevo, corre hacia él y le da un golpe. El albino solo puede retroceder mientras esquiva y detiene los ataques. Sanka, llamándolo niño prodigio, le dice que reacciona muy lento, así continúa con los ataques y le pregunta si acaso lo único bueno es su instrumento vital, pues el suyo es un simple bastón. Aquí Rudo aprovecha una apertura e intenta darle un golpe, sin embargo Sanka lo esquiva y solo le deja una pequeña marca. El instructor decide acabar con esto, así que golpeándolo contra el suelo lo somete y le impide moverse. Le resalta que sus ataques son muy ridículos y aunque tenga mucho talento y poder, no deja de ser más que escoria. En eso Sanka se da cuenta de la mancha en su rostro. Al limpiársela y la queda aterrado, y cuando Rudo se está levantando, confirma que el objeto con el que estaba peleando es un maldito destapacaños. Nuestro albino no lo entiende, así Sanka le intenta explicar que esa cosa con la que está peleando es lo que entra en contacto con las heces. Rudo le pide que deje de balbucear y hable claro. Le resalta que ahora es su turno de darle una paliza. Sin pensarlo lo intenta golpear con su arma. Sanka logra esquivar cada uno de los golpes, así mismo como los residuos. Decide que lo mejor es escapar, pero Rudo, sin entender qué le pasa, solo sabe que ese objeto realmente funciona. Así comienza una persecución, hasta que en un momento Sanka le propone hacer tregua, pero Rudo con su arma mortal no le hace caso y sigue persiguiéndolo, por lo que luego de un buen rato salen de los callejones. Sanka le pide que se detenga, pero en eso un gato se atraviesa y repentinamente todo se mueve en cámara lenta. Sanka se tropieza y Rudo aprovecha esto para dar un salto, usa toda su fuerza y logra lanzarle los residuos del destapacaños. Sanka entre lágrimas voltea y termina recibiendo la caca en todo el cuerpo. Viendo que fue manchado de por vida, da un grito desgarrador, pero luego de un rato llega Engine en su carro. Este ve a Rudo sentado junto a su destapacaños y a Sanka desmayado. Tras enterarse de todo lo ocurrido, Engine no para de reírse y burlarse de ambos por andar peleando lanzando caca por todos lados. Sanka, traumatizado, no puede creer que haya sido humillado tanto con eso. Rudo por su parte sigue sin creer que haya estado peleando con heces, pues se sentía tan seguro de sí mismo. Pero bueno, Engine, viendo que ya tuvieron un encuentro bastante gracioso, presenta a Sanka como uno de los Giver más expertos en el manejo de instrumentos vitales, y de ahora en adelante será el instructor de Rudo. Sanka se percata que el famoso Engine lo está elogiando, así que se pone feliz y comienza a reír en silencio. En eso Engine se da cuenta de la presencia de esta pelirroja, llamada Rillo, a quien le pregunta cuándo llegó. La chica, levantándose, le responde que eso le picaba la curiosidad por conocer al nuevo, viendo de cerca ahora a nuestro albino, y mientras lo toca le pregunta si es Rudo. Nuestro chico, algo nervioso, le responde que sí, mientras que en su mente se pregunta si ella también es una limpiadora, pero de repente Rillo empieza a toquetear más el cabello de Rudo y a mirarlo curiosamente. Nuestro pequeño, bastante nervioso, no puede creer que una mujer esté jugando con su cabello y se pregunta si eso es normal en Terra. Tras estar esperando un rato, Engine les dice que ya es hora de ir a casa, a la central de los limpiadores, así es que lo vemos salir de la ciudad y dirigirse por el desierto. Tras varias horas de viaje llegan a su destino. Al bajar, Engine le da la bienvenida a Rudo a la base de los limpiadores. Nuestro protagonista queda boquiabierto al ver semejante edificio. Al entrar vemos a una recepcionista viendo sus revistas. Rillo y Sanka se van por otro lado y dejan a Rudo con Engine solos. Estos dos últimos se acercan a la recepcionista. Engine la presenta con el nombre de
Semiu, pero cuando Rudo estaba por contarle su habilidad, de repente esta loca parece querer atacar a Rudo. Incluso Enjin queda perplejo, sin embargo solo resulta que mató a una mosca. Semiu le dice a Rudo que Enjin ya le contó todo sobre él, por lo que ahora quiere ver con sus propios ojos el potencial que tiene. Enjin le revela a Rudo que esos lentes son el instrumento vital de Semiu, los cuales incrementan su agudeza visual y puede ver la esencia de las personas. Nuestro albino queda asombrado al ver que también puede usarse los instrumentos vitales de esa manera. En ese instante Semiu activa su poder, pero cuando intenta hurgar en la mente de Rudo algo bloquea su poder. Ella queda petrificada del miedo y al verla en ese estado, Enjin le pregunta qué fue lo que vio. Semiu explica que tras usar su poder pudo ver que su capacidad física es alta, así que no hace falta entrenarlo desde cero. Agrega que su armonía con su instrumento vital es notable, sin embargo el modo de uso aún no es estable, por lo que necesitará entrenamiento para que pueda usarlo con naturalidad. Enjin cuestiona si acaso eso es todo. Aquí la mujer menciona una última cosa, y es que Rudo tiene excremento en el cuello. Al oír esto Enjin solo se ríe y se despide de Semiu, ya que irá a presentar a Rudo al jefe. Sin embargo continúa sospechando que Semiu vio algo al usar su habilidad, pero luego mientras ambos recorrían los pasillos, Enjin le menciona que en esta base hay combatientes, centinelas y seguidores, siendo en total más o menos 100, y según donde se limpie, pueden estar en otras sedes, así que es muy raro que todos se reúnan aquí. Le pregunta si quiere conocer a los demás, aunque supone que solo habrán pocos. No obstante, al abrir las puertas de una sala, ven a una gran cantidad de limpiadores, quienes los miran fijamente. Por ende, Enjin decide cerrar la puerta y sugiere dejar la presentación para otro día. Luego de un rato caminando, llegan a la oficina del jefe. Rudo de inmediato pensaba entrar para preguntarle cómo ir a la esfera. Enjin lo detiene y le cuestiona si acaso en verdad eso iba a ser lo primero que le pregunta el jefe. Le recuerda que en cualquier lado la información es valiosa, por lo que nadie se lo diría tan fácil. Así le aconseja explicarle lo que quiere a cambio de trabajar allí. Pero eso sí, le advierte una última cosa, y es que no le pregunta al jefe sobre su instrumento, ya que ni siquiera ellos saben qué es, y tampoco les ha contado cuál es su habilidad. Pero de igual forma, los limpiadores siguen al jefe, no solo porque posee un gran poder, sino que también es muy leal. Dicho esto, abren las puertas. Sin embargo, se dan con la sorpresa que no hay nadie. Aquí Semiu aparece y avisa que el jefe está en un viaje de trabajo y no volverá por un buen rato. Enjin, como si no hubiese pasado nada, se disculpa y le avisa a Rudo que el jefe no está. Esto obviamente molesta a nuestro pequeño, pero Enjin no le toma importancia y le pregunta a Semiu si sabe cuándo regresará el jefe. Ella responde que no lo sabe. Enjin, como ya lo conoce, supone que tardará bastante en volver. En eso también aparece Ryo, quien propone que Rudo los acompañe para observar cómo trabajan, ya que después de todo solo el jefe puede meterlo oficialmente a los limpiadores. Y acercándose a nuestro albino, agrega que también quiere saber más sobre él. Así pasamos a la sala de operaciones. Semiu explica la solicitud, pues hay gente cerca de la zona contaminada que dice haber visto bestias de la basura aproximarse a la barricada y quieren que ellos, los limpiadores, se encarguen de despejar toda la zona. Aquí Rudo pregunta a qué se refiere con la zona contaminada. Semiu voltea a ver a Enjin y le pregunta si acaso no le enseñó nada. El rubio aclara que le explicó a grandes rasgos que una zona contaminada es como un vertedero de basura. Pero bueno, con esto Semiu entiende que no lo hizo, así que le explica a Rudo que Terra está dividida en la zona segura, donde los humanos pueden vivir, y en la zona contaminada, donde habitan las bestias de la basura. Añade que el lugar donde él cayó es el más peligroso de la zona contaminada, llamada la zona prohibida. Explica que hasta el momento se han identificado 6 zonas prohibidas, y la razón de que se llamen así es que al entrar a una, un civil puede morir casi de inmediato, debido a que están llenas de bestias de basura que ni siquiera un Giver podría vencer. Incluso se considera un milagro que Enjin estuviese ahí para salvarlo, aunque le parece raro y le pregunta al rubio por qué estaba en esa zona prohibida. Ante esto, Enjin responde que solo andaba paseando. Pero bueno, ella continúa con la explicación. Saca una máscara y le menciona a Rudo que deberá usarla cada vez que entre a las zonas contaminadas, pues el respirar las partículas nocivas podría causarle una enfermedad terrible. Asimismo, le resalta que si llega a entrar sin máscara a la zona prohibida, podría morir en solo 15 minutos. En un cambio de panel, vemos a varios limpiadores reunidos en la zona de la solicitud. Ryo menciona que lo de hoy será fácil. Le pide a Rudo prestar atención al trabajo de ellos. Rudo, como todo un tímido, no dice nada, pero al ver la zona desde un lugar alto, se sorprende de que en verdad esté llena de basura. Mientras bajan las escaleras, recuerda que así es como creía que era el abismo cuando estaba en la esfera. Sin embargo, nunca se le ocurrió que habría gente viviendo allí. Aquí se cuestiona si acaso los malditos de arriba lo desconocen o simplemente tiran la basura y personas sabiendo todo esto. Y viendo mejor, resalta que hay un montón de tesoros que quisiera llevarse a la casa para repararlos. Después, al bajar por completo, Rudo le pregunta a Ryo por los sujetos que lo acompañan. La mujer le cuenta que ellos también son limpiadores, exactamente seguidores, aquellos que no tienen poderes, pero son un apoyo crucial para los limpiadores. En eso, uno de ellos saluda a Rudo. Nuestro pequeño acepta estrechar su mano. Sin embargo, y de inmediato el sujeto la aprieta más fuerte. Al soltarlo, Ryo lo presenta como Gris y le cuenta que ese sujeto es increíble, ya que posee una fuerza de agarre tremenda, siendo incluso capaz de doblar corazas de bestias de la basura. En eso, otros seguidores avisan que bestias de la basura se están acercando. Todos ven cómo pequeñas bestias aparecen entre la zona contaminada. Rudo se asusta y le grita a Ryo que son demasiados. La pelirroja le pide que se tranquilice y le asegura que todo
todo estará bien, pues las de esa especie son lentas y débiles. Así vemos cómo estas bestias empiezan a golpear el muro, pero son tan débiles que no provocan nada. Ryo le menciona que por eso son las mejores para observar y aprender. Es más, le dice a Rudo que tuvo mucha suerte. Nuestro albino reconoce que tiene razón, ya que estas son más tranquilas que las primeras bestias que vio. Se pregunta si habrá diferencias entre ejemplares, pero de repente estas bestias son aplastadas y aparecen unas bestias más grandes y agresivas. Rudo, todo asustado, le grita a Ryo que acaban de llegar unas muy agresivas, pero la mujer se ve tranquila. Ella le pide que se calme y de nuevo le menciona que todo estará bien. Así vemos como las murallas empiezan a ser destruidas. Ryo menciona que esas son una versión un poco mejorada de las pequeñas, que si bien son un poco más fuertes, todavía son perfectas para capacitar a un novato. Agrega que como aparecieron las de este tipo, esa debería ser toda la manada, por lo que si limpian todas de una vez, podrán regresar pronto a casa para hacer su fiesta de bienvenida. Aunque ella, todo preocupada, le pregunta por su comida favorita. Rudo aclara que todavía no ha entrado oficialmente a los limpiadores, pero más importante, le pregunta cómo puede estar tan tranquila en un trabajo tan mortal. Ryo le resalta que para ser un limpiador o directamente vivir en Terra es crucial tener la mente tranquila. Rudo lo comprende, ya que también sintió esa tranquilidad en Engine. Por ello se comprometen a estar tranquilo, pero ni bien dice eso, la muralla es completamente destruida por una bestia enorme. Rudo intenta autoconvencerse de que no pasa nada y solo debe estar muy tranquilo, pero Ryo, sorprendida, afirma que ahora las cosas sí se pusieron feas, pues nunca había visto a esa bestia tan enorme, por lo que ahora no cree que sea solo para observar. Saca sus tijeras y emocionada, Ryo menciona que cuanto más fuerte es el enemigo, más emocionante se vuelve la pelea, pero antes de limpiar la grande y monstruosa cosa, decide empezar con las pequeñas. De inmediato convierte las tijeras en su arma y corre a atacar a las bestias pequeñas. En menos de un segundo le corta todas las cabezas. Aquí Gris le explica a Rudo que el instrumento vital de Ryo son esas tijeras, llamadas de Reaper. Añade que por lo general se usan con la mano, pero Ryo usa los pies cuando las convierte en un arma, y aunque eso parezca de malos modales, también le aconseja a Rudo no distraerse por más que sea un aprendiz. Justo en ese momento una de las bestias medianas aparece detrás suyo y está por atacarlo. Sin embargo, Gris lo detiene y la lanza a Ryo. Ella lo corta en dos y les pide que le lancen más bestias así. Ahora vemos a todos trabajar en equipo, acabando con la mayoría de bestias pequeñas, mientras que Rudo, sentado, piensa en cómo los seguidores, a pesar de no tener poder para vencer a las bestias, las neutralizan por un momento para que las Giver los remate. Esto lo deja reflexionando, y más cuando recuerda lo que dijo. Sí, respecta que solo ayudará a los limpiadores hasta cumplir su objetivo, pero ya luego de unos segundos acabaron con la mayoría de bestias. Sin embargo, todavía queda el grandote. Ryo se anda encargando de este. En tanto, los seguidores continúan neutralizando a los pequeños para que no se vuelvan una amenaza. Entonces, cuando uno de los seguidores tropieza con el cuerno de una de las bestias y estaba a punto de ser devorado, Rudo aparece y bloquea el ataque con un palo. Le resalta al sujeto que aunque solo quiere entrar a los limpiadores para obtener información, no quiere ser un estorbo y también quiere ser de ayuda. Por ello también piensa hacer su parte y enseñarles de lo que es capaz con ellos. Con todas sus fuerzas detiene a la bestia y activa su poder. Sin embargo, no es lo que esperaba. El objeto se deforma. Pese a esto, Rudo continúa deteniendo con todas sus fuerzas, y cuando la bestia ya estaba por traspasar su defensa, la pelirroja llega al rescate y de un solo tijerazo acaba con el monstruo. Aquí la mujer elogia a Rudo por salvar a alguien sin saber que podía hacerlo, pues al menos para ella eso es de admirar. Ya con todos a salvo, Gris llega y se disculpa con los chicos por confiarse. Le pregunta a Ryo si logró limpiar al titán. La pelirroja responde que ya lo partió en dos, pero aún así no fue suficiente, ya que no se desvanece a pesar de haberlo cortado varias veces con su instrumento. Aquí Ryo resalta que es muy extraño, ya que normalmente los puntos débiles son casi los mismos que de un ser vivo. Por ello supuso que al partirle en dos con su instrumento vital, esta debió desintegrarse. Pero bueno, ya no le da importancia, pues no deja de ser una bestia de basura y solo tiene que seguir cortando hasta que no se mueva más. Gris le menciona que luego lo documentarán y reportarán como una nueva especie, pero por ahora irán a advertirle a los de las aldeas cercanas por las dudas. Así cada uno se va por su lado. Por ende, cuando Rudo intenta preguntar qué hará él, termina siendo ignorado. La mujer pelirroja salta hacia la bestia, mencionándole que primero le cortará ese cabello alborotado para que quede bien linda. Al caer en su cabeza le hace una grieta, algo que ocasiona que la bestia se aloque. Ryo se impulsa y cayendo en la cima de la bestia empieza a girar y cortarle todos los tubos que tiene como cabello. Al dejarla totalmente calva se percata de algo brillante incrustado en la cabeza de la bestia. Se pregunta si será una parte especial. Inesperadamente la bestia entra en frenesí, vuelve a unir su cabello y sus ojos comienzan a brillar. Esta bestia alocada golpea el suelo repetidas veces. De esto se da cuenta Gris e intenta advertir a Rudo para que así se aleje del lugar. Sin embargo, nuestro albino no lo escucha. Entonces vemos como la criatura, dando un fuerte golpe contra el suelo, abre la tierra. Rudo, sin posibilidad de esquivarlo, cae al vacío. En el transcurso de su caída menciona que su objetivo era darles una paliza al asesino de Recto y a los desgraciados de arriba. Sin embargo, ahora solo terminó estorbando, cuestionándose si en verdad es alguien mínimamente útil. Pero en ese momento es salvado por Gris, le da la mano, lo sujeta fuerte y se lo lleva cargando, recordándole que si tiene una meta en su vida, debe huir para después cumplirla. Es así que vemos como a lo lejos Ryo continúa peleando. Esta loquita disfruta oír los gritos de la bestia. Parándose en sus tijeras se encuentra el punto débil, así que dando el último golpe atraviesa su cabeza por completo, logrando así derribarla de una vez por todas.
todas. Los chicos corren para ver si ella se encuentra bien, pero al llegar ven como ella está parada como si nada. Gris le pregunta cómo logró vencer a esa bestia. Entonces Ryo les muestra un cúter. Les menciona que murió cuando atravesó esa cosa, pues tal parece que ese objeto era su fuente de poder motriz. Gris reconoce esto como un instrumento vital, pero no logra entender cómo una bestia de basura puede tenerlo dentro de sí. Cambiamos de escena en una habitación. El líder de los bandidos que atacaron a Rudo despierta. Este confundido se pregunta dónde demonios está, pues solo recuerda que un mocoso le dio una paliza. En eso ve a otro sujeto misterioso sentado, el cual, yendo directamente al grano, le pregunta por el paradero del esferino que mencionó. Por la noche, Sanka está somnoliento. Él camina por los pasillos, cuando de pronto escucha ruido en otra habitación. Al ingresar se encuentra con una fiesta. Acercándose a Ryo le pregunta qué hacen a esas horas. Ella le aclara que es de noche y están celebrando la fiesta de bienvenida de Rudo a Terra. Sanka menciona que seguro todos solo vinieron por las bebidas gratis. Entonces Ryo responde que eso no tiene nada de malo, pues todos solo se están divirtiendo. Sanka, mirando alrededor, encuentra a Rudo sentado en un rincón. Menciona que el invitado de honor no parece animado. Ryo le dice que al parecer está así, porque el día anterior no pudo usar bien su instrumento vital. Sanka piensa que es patético, pero cambia de tema, comentando que en la solicitud que ella aceptó, había una bestia de basura muy rara. Ryo se lo confirma, diciendo que su núcleo no era ánima, sino un cúter. Para ella lo más probable es que este cúter sea un instrumento vital. Eso quiere decir que una bestia de basura nació con esa fuente motriz, y al darse cuenta todos en ese momento quedaron en shock. Ella en lo personal está preocupada, pues no sabe qué debería hacer, pero rápido cambia de ánimo. Ella con una sonrisa menciona que será mejor dejar que los de arriba se preocupen por esas incógnitas. Agrega también que cuando Enjin y Semio acaben su junta, se unirán a esta fiesta, lo cual sorprende y emociona a Sanka. Sí, pues él es alto fan de Enjin. Por otra parte, Rudo está pensativo cuando de pronto se le acerca el rubio. Sí, Gris Rubión. Este lo halaga, pues ayer le echó muchas ganas a la chamba, y aunque Rudo menciona que no hizo nada, Gris le recuerda que protegió a Follow de las bestias, lo cual es más que suficiente. Aquí Rudo pregunta quién es Follow, y Gris le recuerda que es el seguidor joven de los lentes. Rudo ahora sí lo recuerda, pero menciona que no pudo usar sus poderes. Entonces Ryo y él tuvieron que venir a ayudarlos. Rudo, visiblemente frustrado, le menciona que pasaba lo mismo arriba, y cegado por la furia solo daba pataletas, y Leguto siempre tenía que encargarse de solucionar todo. Agrega también que a pesar de saber que tiene que volver arriba lo antes posible, no logra cambiar, y alguien siempre acaba salvándolo, sintiendo así que solo decepciona a los demás. Aún así Gris le da las gracias, pues cuando alguien ve a los seguidores, piensa que son solo tipos débiles. Los desprecian pensando que son peso muerto de los limpiadores, y hay algunos entre ellos que piensan así, pero siente que Rudo no los ve de esa forma. Mirando a Follow le cuenta que ese chico se unió a los limpiadores para derrotar a las bestias, pero como eso no es algo que pueda hacer sin ser un giver, Follow cuida de un objeto importante para volverse uno, y este dice que seguirá siendo un seguidor aunque se convierta en un giver. Aquí Gris le pide a Rudo que deje a un lado eso de las expectativas y de ser fuerte, para que mejor se pregunte qué es lo que él quiere hacer, pues debe haber algo que quisiera hacer antes de llegar a Terra. Le pide que trate de recordarlo, así siempre sabrá de inmediato qué debe hacer para lograrlo. Agrega también que tenga confianza en sí mismo y continúe con su vida, aunque haya caído ahora en Terra. Estas palabras son un bonito gesto que conmueve a nuestro pequeño Rudo, pero de pronto llega Enjin, quien apoyándose en Rudo pregunta qué le pasa y por qué no ha comido nada. Ryo le da la razón, diciendo que Rudo es el festejado y no ha probado ni un bocado. Gris levantándose le pide a Rudo ir a comer con ellos, escena que motiva a Rudo para después acompañarlos. Mientras Rudo y los demás comen, un tipo toma un spray para hacer un grafite en la pared. Aquí Enjin se acerca a Rudo y le dice que ese chico se llama Gob, a quien lo describe como una persona que hace lo que quiere sin perder de vista su camino. Mientras Gob hace su arte, los demás lo observan con atención, dejando impresionado a Rudo. Por otra parte, en un lugar en ruinas, el soquete está siendo torturado, pero aunque este ya le ha contado todo y ruega para que lo dejen ir, el tipo misterioso lo acaba de un corte. Este desgraciado menciona los rasgos que logró averiguar del esferino, siendo estos un cabello plateado con puntas negras. Además sabe que es uno con poderes de Giver, y así con una mirada siniestra espera encontrarlo. Regresando a la sede de los limpiadores, Semio vuelve al trabajo. Al sentarse en su escritorio recibe otra solicitud por llamada. Ella de inmediato llama al grupo de limpiadores. Cuando estaba por explicarles la nueva solicitud, Sanka la interrumpe y le pregunta qué hace con ellos el novato. Él sabe perfectamente que será su instructor, pero eso será cuando entre oficialmente a los limpiadores, por lo tanto aún no es uno de ellos. Semio explica la solicitud y la relación con Rudo, pues una bestia de basura atacó a un mercader que cruzaba la zona contaminada y le robó una carga importante. Por ello solicita que la limpien y recuperen dicha carga, la cual resulta ser alguien vivo que cayó de la esfera. Y como no es normal que aparezcan esferinos vivos uno tras otro, pensó que tal vez esto le podría interesar a Rudo, ya que de esta manera podría conseguir alguna pista para volver a la esfera. Mirando a Rudo algo nervioso, Gris le menciona que solo él decide si va o no. Ante esto, Rudo lo mira y volteando a ver sus guantes, recuerda que no puede usar bien su poder, por ende quizás sea un estorbo a quien tengan que defender. No obstante, no descarta la idea de que tal vez pueda conseguir alguna pista para regresar arriba. Siendo así, Rudo acepta acompañarlos. Aún
Aún así, Sanka sigue dudando si aceptar que Rudo vaya. Ante esto, Semio les menciona que el plan era que Enji nos acompañara, pero no puede por culpa de otra tarea. Pero al enterarse de que Sanka iba a estar a cargo de ese grupo, dijo que todo estaría bien. Al oír esto, nuestro Sanka se emociona y entre la ciudad lo vemos bien motivado, dando por iniciada la misión. Mientras caminaban por las calles, Rudo le pregunta a Gris la razón de ir armado, pero Gris responde que solo lleva un cuchillo para defenderse, pues siempre pelea a mano limpia, ya que es lo que mejor se le da. Acá Follow revela que Gris siempre lleva un amuleto de protección, al cual le reza siempre antes de un trabajo, para que así todos puedan volver a salvo. Gris le muestra el amuleto, pero resalta que solo es una baratija que compró en un puesto cualquiera. De repente, mientras platicaban, un tipo extraño aparece detrás suyo. Esta se presenta como el mercader que lo solicitó, y ahora los guiará con la bestia de basura. Rudo, visiblemente curioso por saber más, la interroga preguntando si de verdad hay un esferino y dónde lo encontró. La mercader le revela que lo encontró por casualidad mientras transportaba mercancía y lo salvó, pero como estaba inconsciente no pudo hablar con este, aunque ahora más le preocupa que esté bien. Rudo le cuestiona si acaso no estará pensando en hacer negocios con él. La mercader aclara que no, pues verdaderamente está preocupada, aunque lo que sí es cierto es que el esferino le interesa mucho, siendo así los guía por las calles. Pero Sanka, dudoso, no termina por creer esta historia, ya que las bestias de basura siempre atacan al ver a un humano, y que haya raptado a una persona lo ve poco probable. Al subir a un tejado, la mercader le señala un edificio e indica que la bestia huyó a su interior. Al acercarse a la entrada del edificio, Sanka da la orden de estar alerta en todo momento, ya que después de todo no saben dónde estará escondida la bestia de basura. Al ingresar al edificio notan que al fondo de la habitación parece haber una persona, pero de pronto la mercader los empuja para que ingresen a la habitación. Sin embargo, Rudo se da cuenta que lo que está sentado al fondo no es un humano, pero de pronto la mercader retrocede con unos saltos. Momentos después el piso se hunde y todos los chicos caen. De pronto la mercader se acerca a la orilla preguntando si están bien. El equipo le pregunta en dónde está el esferino, sin embargo esta responde que está ahí justo con ellos, aunque de inmediato se empieza a derretir, haciendo entender que cayeron en una trampa. De pronto se escuchan los pasos de dos personas. Estos sostienen dos luces moradas y se acercan tranquilamente. Sanka de inmediato se da cuenta que cayeron en una trampa de los Riders. Revelando su aspecto, estos declaran que se quedarán con el esferino Giver. Rudo pregunta sobre lo que son los Riders. Su compañero le explica que son una pandilla de bandidos. Originalmente eran unos simples ladrones, pero hace unos años su modo de operar cambió y se hizo más maléfico. Además que todos los Riders son Givers. De inmediato Gris da instrucciones para asegurar una ruta de escape, pues puede haber otro Rider escondido y mejor estar alerta, dejando así la tarea de detener a los Riders a Sanka. De inmediato todos se ponen en marcha. Rudo pregunta si puede pelear a su lado, pero Gris le dice que estos son diferentes a los que se encontró antes. Además no saben qué poderes tendrán, dejando a Rudo frustrado de nuevo. Siendo así, Sanka se queda completamente solo contra los Riders y les comienza a decir que ya sabía que sería cuestión de tiempo para que dieran con el rastro de Rudo, aunque no pensó que sería tan pronto. Los entiende perfectamente, ya que es cierto que el mocoso podría valer mucho dinero y podrían darse la gran vida si lograran venderlo. La loca sonríe y responde que no lo quieren vender, sino que desean saber más sobre la esfera, y lo mejor sería que un esferino en persona les contara muchas cosas, como por ejemplo qué hizo para cruzar vivo esa frontera. Aquí Sanka concluye que la solicitud era una trampa para atraer a Rudo, y no hay una bestia de basura. La loca se lo confirma, aunque en vez de una bestia de basura hay muchos muñecos de lodo. Del suelo emergen monstruos de lodo con aspecto de mujer, que cubren toda la habitación. Sanka le pregunta si acaso la mujer horripilante que los trajo hasta el lugar y el hecho de que el suelo se cayera de repente fueron obra de su habilidad. Al oírla, la loca solo sonríe, pero Sanka, sin perder el tiempo, transforma su instrumento vital y destruyendo a uno de los monstruos le asegura que puede acabar con cosas tan blandas sin problemas. Así vemos a Sanka destruir uno tras otro, pero acá la loca le advierte que tenga cuidado, pues entre los muñecos hay uno con un premio escondido. De repente, del interior de uno de los muñecos aparece el pelón, quien le propina tremendo golpe a Sanka, que lo manda a estrellarse contra una columna. El pelón le menciona que fue un descuido muy grande de su parte bajar la guardia y olvidarse de él. Dicho eso, nuevamente se camufla entre los muñecos. Aquí la loca, bien tranquila, menciona que Sanka no está acostumbrada a pelear con otros Giver, pues él solo lucha contra bestias de basura, así que ahora ella tiene la ventaja. Por ello le propone un juego, encontrar el premio antes de morir. Ahora Sanka empieza a destruir uno tras otro, pero mientras acaba con unos muñecos, el pelón aparece detrás suyo y le da un golpe. Sanka no puede hacer nada más que seguir peleando. Sin embargo, el pelón aprovecha cada oportunidad para atacar desde atrás. Sanka se harta y decide ir con todo. No obstante, se termina resbalando. La loca le revela que volvió lodo a algunas partes del suelo antes de que él llegara. Supuso que pensaría en acabar con todos ellos con un solo golpe. Le sugiere que no se mueva mucho o de lo contrario se quedará atrapado. Y como es el único de su grupo que parece que pueda combatir, si llegaran a inutilizarlo se alzarían con la victoria. Sanka con desprecio les dice que ya se cansó de su juego sucio y sus patéticas formas de pelear, pues luego de analizarlos unos segundos, ya sabe cómo trabajan. Ella usa la pala para manipular el lodo, mientras que el pelón da puñetazos normales, aunque llegó a distinguir por un momento que llega a zapatos de nieve, y en cuanto a ella se agacha para hacer algo antes de invocar a los muñecos de lodo.
lodo. Recuerda que en algún lado oyó que 2 zapatos sirven para caminar por el suelo inestable, y de seguro por esa razón lo escogieron al pelón como compañero de esa loca, ya que no se hunde en el lodo, así que no cabe duda que son el uno para el otro. Esto pone en aprietos al pelón y la loca, pero ella, alzando su pala, le advierte que no servirá de nada saber eso y burlarse de ellos. Sanka reconoce que quizás tenga menos experiencia que ellos luchando con gente, pero conoce mucho mejor su instrumento vital, de tal modo que recuerda perfectamente su peso, olor y textura. Después de todo, él es quien le da mantenimiento todos los días, debido a que lo usa a diario. Sabe cómo blandirlo para que golpee donde quiere y los mande por los aires. Pero bueno, ahora ya es harto de hablar. Prepara su instrumento y dando un fuerte golpe al suelo, vemos cómo las ondas sonoras le permiten sentir y ver el cuerpo del calvo de entre todos los muñecos. Siendo así, corre a toda velocidad, arremete contra el pelón y de un solo golpe acaba con ambos. Decepcionado menciona que si no fueran tan engreídos, no caerían de un solo golpe. Pero cuando él ya estaba muy confiado de su reciente victoria, inesperadamente detrás suyo escucha la voz de alguien. Este le dice: entonces tú también. Sanka se asusta, pues este resulta ser el mismo sujeto misterioso que busca al esferino rudo. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra esferino para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.